Francisco Jacobo, un pastor amigo y también el asociado de vida familiar en la provincia de La Romana, en la zona de La Romana. Así que, Pastor Jacobo, gracias de todo corazón por compartir con nosotros el mensaje de bendición a esta hora. Adelante, Pastor Jacobo. Buenos días, bendiciones para todos. No sé si me escucho, pastor, pero yo soy inquieto. Así que muy buenos días para todos, para todas. Es un lindo privilegio estar aquí en esta mañana. Gracias, Pastor Luis Alberto, amigo querido de mi corazón. Y, pastor, yo estaba tentado a hablar acerca de bioética, de ciencias, pero hay que hacer lo que usted dijo, ¿no? Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de la familia y la espiritualidad. La familia y la espiritualidad. Los psiquiatras han establecido que nosotros los seres humanos de alguna manera tenemos una vulnerabilidad genética, y esa vulnerabilidad genética ellos la distribuyen, pudiéramos decir, en tres aspectos. Los seres humanos nos hemos vuelto materialistas, nos hemos vuelto sensuales y nos hemos vuelto egoístas, totalmente egoístas. Y por ello, entonces el ser humano necesita lo que es la espiritualidad. Hay dos caballeros, uno llamado Autumn Bowsen y otro Carl Sagan, que hablan acerca de cómo la religión de alguna manera puede acercarnos a lo que es la espiritualidad. Religión es una cosa y espiritualidad es otra. Ejemplo, incluso la religión puede convertirse en el Dios de las personas que siguen a una religión y que las personas o las familias no tengan espiritualidad. Ejemplo, San Agustín para el siglo V de nuestra era, dijo lo siguiente, y escuche bien esto lo que voy a decir en esta mañana, que esto puede ser de mucha valía para nosotros en esta mañana. San Agustín decía, ¿cómo puedo acercarme a ti cuando estoy lejos de mí mismo? En mi oración, San Agustín decía, ayúdame a acercarme y conocerme a mí para que yo pueda conocerte a ti. En esa misma tesitura, entonces, para el siglo XVI, para el año 1530, 1530, Juan Calvino, entonces dijo en su libro Lecciones para la Vida Cristiana, hablaba acerca también de ese acercarse a ti, acércate a ti, para que tú puedas entonces conocer a Dios. Y de la manera que nosotros conocemos a Dios es a través precisamente de lo que se llama espiritualidad. No es a través de la religión. La religión juega un papel fundamental en lo que es, pudiéramos decir, la espiritualidad expansiva de la familia. A lo que decía la doctora Alice Asen de la Universidad de Stanford, a donde habla acerca de lo que son las emociones expansivas como la risa, la alegría, la sonrisa. Entonces yo utilizo ese término para hablar acerca de la espiritualidad expansiva. Así que vamos a orar y luego de orar vamos a ver dos familias por un corto tiempo. Vamos a ver la familia de Lot, vamos a ver la familia de Abraham, y cómo en estas familias pudiéramos ver un modelo, pudiéramos decir, de espiritualidad y de espiritualidad expansiva. Así que oramos en esta hermosa mañana. Querido Padre, bondadoso Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te suplicamos que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas y nos ayude a entender que la espiritualidad es algo que trasciende por encima de la religión y que puede conectarnos con aquel que creó el cielo y la tierra y puede desplazar aquellos vestigios que están impidiendo que precisamente tengamos una espiritualidad emocionalmente sana en el seno de nuestras familias. Bendice a cada familia
aquí representadas, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser familias fuertes espiritualmente. Oramos en el nombre maravilloso de nuestro amado Creador, Cristo Jesús. Amén. Entonces decíamos que no puede haber espiritualidad emocionalmente sana en el seno de la familia si la familia no se conoce como individuos. Quiere decir, si Jacobo no se conoce, entonces su espiritualidad puede ser una espiritualidad interpretada, más que una espiritualidad por base de la adoración a aquel que nos creó. Y usted me preguntará, pastor, ¿y cómo puede haber una Recording in progress. una espiritualidad interpretada? Bueno, déjeme decirle que la mayoría de las cosas que suceden a nuestro alrededor, nosotros la interpretamos de acuerdo a nuestra construcción psicoafectiva y social y psicoespiritual. Y muchos de nosotros, incluso dice Pérez Casero en su libro Espiritualidad emocionalmente sana, que muchos de nosotros vamos a morir sin habernos conocido a nosotros y sin haber conocido a Dios y sin tener una espiritualidad sana. Pero voy a dar unos detalles para que podamos tener una espiritualidad sana. Lo primero es que cada individuo en la familia debe tratar de conocerse. Papá y mamá, que son el primer objeto como Dios en el seno de la familia, son los que tienen la prerrogativa de poder conocerse individualmente. Jacobo tiene que conocerse. Jacobo tiene que intimar con él. Belki tiene que intimar con ella. Tiene que ver cuáles son sus sentimientos, cómo son sus emociones, cómo son sus pensamientos y cómo todo esto se involucra en su desarrollo, podríamos decir, psicoespiritual, y cómo este cúmulo de sentimientos, de pensamientos, de emociones, entonces conecta con el Dios que también es un Dios que tiene sentimientos y es un Dios también que es emocional y es un Dios también que piensa. Tristemente, nosotros hemos desconectado, sin darnos cuenta, al Dios emocional del Dios racional y el Dios espiritual. Y hemos querido espiritualizarlo todo, pero recuerden, no hay salud espiritual si no hay salud emocional. Para que haya salud espiritual, debe haber salud emocional. Si las familias no son emocionalmente estables y sanas, entonces su espiritualidad será una espiritualidad dañada y será una espiritualidad la cual está sujeta al constructo, pudiéramos decir, de lo que es la religión, y no será una espiritualidad expansiva. Y cuando hablo acerca de espiritualidad expansiva, la espiritualidad no es estática, sino que la espiritualidad se expande al círculo o a los círculos en los cuales la familia se desenvuelve. La escuela, el trabajo, cuando voy a jugar pelota, cuando voy a la cancha, cuando voy a apagar la luz, cuando tengo un problema con la vecina que tiró basura, cuando alguien quiere vulnerabilizar lo que es mi espacio, la manera en la cual respondo, etc. Eso es espiritualidad expansiva. La espiritualidad no es la práctica simple y llanamente de leer la Biblia junto con la familia, de cantar y de orar, sino que la espiritualidad se expande porque es una experiencia con el dador de la espiritualidad que desplaza aquellos elementos que son tóxicos y dañinos dentro de esa vulnerabilidad genética. Y esa vulnerabilidad genética, el único capaz de poder ir moldeándola y dándonos, pudiéramos decir, esa psicoterapia espiritual, como dice Boris Cyrulnik en su libro de La psicoterapia de Dios y también en Los patitos feos, de cómo incluso la espiritualidad puede cambiar la biogénesis de cada uno de nosotros. Quiere decir que un hijo puede nacer precisamente, como dice este caballero Sigmund Freud, con alguna vulnerabilidad genética, porque nosotros todos nacemos con vulnerabilidad genética, porque David dice en Salmo 51:5, porque en pecado he sido formado,
En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que somos malos por naturaleza, somos egoístas. Entonces, la espiritualidad es que va construyendo, la espiritualidad es que va ayudando al ser humano a desplazar toda esta negatividad que nosotros tenemos y nos va haciendo personas que pudiéramos de alguna manera ayudar al mundo en base precisamente a la experiencia espiritual que tenga nuestra familia. Déjeme decirle, si usted se preocupa más por la educación de sus hijos, si usted se levanta en la mañana para el desayuno, si usted se levanta en la mañana para el uniforme, todo eso está bien. Si usted se levanta en la mañana para que el muchacho, el zapato, todo limpio, etcétera. Y lo último es el culto, o el culto, no voy a decir porque es corto, no sea significativo, pero los niños se dan cuenta a qué papá y mamá le dan prioridad. Papá y mamá le dan prioridad a la educación. Y déjeme decirle que la educación de ninguna manera va a trabajar con sus hijos para que sean entes de beneficio para esta sociedad y se preparen para ser ciudadanos del reino de los cielos. Así que, miren, voy a hacer rapidito porque el tiempo no va a dar. Ese es un tema que yo estoy estudiando acerca de la espiritualidad. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en Génesis capítulo 12, después del pecado, nos habla acerca de la Torre de Babel. Ahí hay un gran quiasmo que ustedes pueden estudiarlo luego, a donde dice que los hombres se fueron de Oriente. Dios quería que los hombres estuvieran cerca de Oriente, a donde descendía la presencia de Dios. Ejemplo, esos dos ángeles que están frente a la puerta en Edén no están para proteger al Edén para que los hombres no entren. Al contrario, esos dos ángeles estaban ahí porque el primer santuario que tenemos en la tierra es precisamente el Edén. Incluso Adán y Eva, cuando se le dice que labren el jardín del Edén, es la misma palabra que se utiliza para hablar acerca de los sacerdotes cuando tenían que oficiar en el santuario. Quiere decir que Adán y Eva son los primeros sacerdotes que tenemos en la tierra. Cuando Adán y Eva salen del jardín del Edén, todavía siguen siendo sacerdotes de su hogar y tenían que ir a sacrificar mañana y tarde precisamente a donde estaba el arca, pudiéramos decir, el arca del pacto, a donde estaban los dos ángeles. Era el lugar de encuentro, era el lugar donde ellos le enseñaban la práctica religiosa y pudiéramos decir también la práctica espiritual a lo que eran Caín y Abel, o a sus demás hijos también. Entonces ellos se fueron de Oriente, los descendientes de Adán se fueron de Oriente, y entonces dijo, hagamos ladrillo y cosamos ladrillo y usemos la brea en lugar de asfalto. Algo así dice el texto. Entonces, la primera expresión que vemos, hagamos, esa expresión se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 26, para decir cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que los hombres comenzaron a volverse, pudiéramos decir, en Dios. Incluso dijeron que se iban a hacer un nombre, cuando era Dios que le iba a dar el nombre a los seres humanos. Voy a la familia ahora. Entonces, Dios tiene que descender. En el versículo 5, dice que Dios descendió para confundir las lenguas. Dios descendió y confundió las lenguas. En Génesis capítulo 12, entonces Dios llama a Abraham para que se vaya de la tierra y de su parentela, y Abraham se lleva a Lot, su sobrino. Rapidito, en Génesis capítulo 15, Abraham va a darle un sacrificio a Dios y corta los animales, y cuando corta los animales, entonces Abraham espera hasta la tarde y no ve respuesta de Dios, y Abraham quiere pasar por los animales, inmediatamente desciende una columna de fuego y pasa por donde están los animales. Quien tenía que pasar por donde estaban los animales era Abraham, porque Abraham era el menor dentro del pacto y Abraham era el que tenía que pasar. Sin embargo, quien pasa es Dios, porque Dios sabía que Abraham tiene vulnerabilidad genética, que Abraham era codicioso, que Abraham era sensual y que Abraham también era egoísta. Y Dios sabía que Abraham de alguna manera en su desarrollo espiritual iba a caer. Por tal razón Dios pasa por en medio de los animales
Y cuando Abraham continúa en su desarrollo espiritual, Abraham miente cuando va donde Abimelech y cuando va también donde el faraón, Abraham miente y dice que es su hermana, no confía en Dios. Esa espiritualidad no fue expansiva. Abraham no entendía que Dios iba a protegerlo a él y que iba a proteger a su esposa, iba a proteger a su familia. Abraham, entonces el egoísmo flotó y entonces Abraham quiere protección para él. Sin embargo, en ese desarrollo de la espiritualidad de Abraham, en esa conexión con el cielo y con el Dios que lo creó, entonces Abraham comienza a tener lo que es un acercamiento a Abraham, comienza a acercarse a él, a reconocer quién es él, a reconocer sus vulnerabilidades, sus sentimientos, sus emociones. Y a medida que va conociéndose a Abraham, entonces también va conociendo a Dios. Y voy rapidito. Entonces vemos en el capítulo, tuviéramos el 19, le nace Isaac. Vemos en el capítulo 20, luego en el capítulo 21, vemos la separación de Abraham y de Lot. Y en la separación de Abraham y de Lot, Dios había establecido que los hombres no podían vivir en ciudades, sino que tenían que vivir en tiendas. Pero cuando ellos se dividen, entonces Lot, que está bañado de la vulnerabilidad genética, cuando ve la planicie, le dice a Abraham, entonces yo quiero la planicie, pero la planicie estaba cerca de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham se queda en la montaña, porque en la montaña era que Dios descendía. Dios descendía. Esos eran los altares de Dios. Dios descendía. Y Abraham quería estar cerca de la presencia de Dios para que su familia estuviera cerca de la presencia de Dios y tuviera espiritualidad. Pero la modernidad, pero el estudio, pero el desarrollo socioeconómico, el desarrollo cognitivo e intelectual estaba en la ciudad y no en el campo. Ahí está para los que les gusta el campo y para los que hablan mal de acerca de la ciudad. Entonces, Lot se va, pero Abraham se queda. La experiencia espiritual de la familia de Abraham era totalmente diferente a la experiencia espiritual de la familia de Lot. La familia de Abraham comenzó a conocerse ella, comenzó a hacer una introspección, comenzó a intimar con ellos mismos y luego comenzaron a intimar con el Dios que lo había creado. Lot, aunque intentó llevar a su familia, a su esposa, a sus hijas, a que tuvieran una espiritualidad fuerte, déjeme decirle que las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el ambiente es también fundamental para nosotros tener una expansión de lo que es nuestra espiritualidad. Así que la familia de Lot, aunque Lot hacía esfuerzos indecibles, a tal punto que sus hijas eran vírgenes cuando llegaron los ángeles, Génesis capítulo 19, a Sodoma y a Gomorra, las hijas después, recuerden, después que Lot salió de Sodoma y Gomorra, usted sabe lo que pasó, ¿no? ¿Verdad? Las hijas convivieron con Lot. La mujer que se había acostumbrado a la pompa, que se había acostumbrado a ir al salón todos los fines de semana, a hacerse el manicure, a ensuciarse las uñas con la tierra, etcétera. Triste y llanamente, esa mujer se convirtió en una estatua de ¿qué? En una estatua de sal. Sin embargo, en Génesis capítulo 22, vemos que ahora al hombre que había fallado, al hombre que había mentido, al hombre que había desconfiado de Dios, al hombre que de alguna manera no se conocía, el hombre que tenía una espiritualidad endeble, el hombre que tenía una espiritualidad escuálida, el hombre que tiene una espiritualidad totalmente vil, ínfima y pusilánime. Ahora vemos a un hombre con una espiritualidad fuerte. Ahora vemos a un hombre con una espiritualidad y una fe, pudiéramos decir, en llamas. Un hombre que no solamente se conocía, sino que comienza a conocer al Dios que lo creó. Y cuando nosotros nos conocemos en la familia, papá y mamá, entonces el desarrollo psicoespiritual de nuestros hijos va a ser expansivo hacia ellos. Porque nuestros hijos, recuerden bien, nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros le mandamos a hacer. Incluso nuestros hijos saben cuando nosotros hacemos o tenemos una espiritualidad, pudiéramos decir, mecánica.
y no tenemos una espiritualidad que conecta con el cielo. La espiritualidad es esa conexión que nosotros tenemos cuando pedimos y demandamos lo que es la presencia del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es gozo, paciencia, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. Y en Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos profetas, y muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos. Y el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el versículo 13 dice, el versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el 14 dice, si no más recuerdo, y será predicado este evangelio del reino por testimonio, y entonces vendrá el fin. Voy a donde Abraham ahora, para que ustedes vean algo interesante. La palabra que aparece, escuchen bien, la palabra que aparece en Génesis capítulo, en Mateo 24, 12, cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es la palabra anomía. Y la palabra anomía se traduce en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, como infracción de la ley. ¿Como infracción de quién? De la ley. En Gálatas 5:22 dice que aquellos que tienen el Espíritu Santo están libres de la ley. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios, cuando está en la familia, cuando está en el papá, cuando está en la mamá, es expansivo precisamente a nuestros hijos para que ellos también sean envueltos en esa aureola de espiritualidad, porque al ellos ver en papá y mamá el fruto del Espíritu, al ver el fruto del Espíritu, ellos son contagiados precisamente a querer también tener ese fruto del Espíritu, que entonces comienzan a lo que es, como dice Giacomo Rizzolatti, que descubrió en 1996, lo que son las neuronas espejo. Nuestros hijos nos imitan. ¿Por qué? Porque esas neuronas van a imitar también no solamente lo cognitivo, sino también lo que es lo espiritual. Y al ellos imitar lo espiritual y al ver que no es no solamente una práctica o una conducta aprendida, sino una experiencia de despojo de las vulnerabilidades genéticas, también eso va a crear un ambiente para que nuestros hijos puedan desarrollar una espiritualidad en la cual puedan conocerse y puedan conocerse al Dios que los creó. Entonces voy a donde Abraham. Entonces, si Salvador Minucci estuviera aquí, si Virginia Satir estuviera aquí, o Burra Bowen estuviera aquí, o estuviera aquí cualquier terapeuta, el pastor Luis Alberto me va a apedrear por lo que yo voy a decir ahora. Sin embargo, en Génesis capítulo 22, Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, los expertos en terapeuta lo que dicen es, bueno, si el pastor Luis Alberto va a comprar una casa, tienen que consultarlo ¿con quién? Con María Cristina. Si Jacobo va a comprar una computadora, tienes que consultarlo ¿con quién? Con Belkis, porque hay un presupuesto y el presupuesto hay que discutirlo dentro de la familia. Y si hay espiritualidad, la espiritualidad es expansiva y entonces parte de la espiritualidad es el diálogo, es la discusión cuando se van a hacer, pudiéramos decir, algún tipo de transacción que tenga que ver con lo financiero. Sin embargo, Abraham se conocía tanto, señores. Oye, bien, Abraham había desarrollado una espiritualidad tan fuerte. Abraham había desarrollado una conexión con él y con el Dios que lo creó, que Abraham ya conocía incluso la voz de Dios. Y déjeme decirle que la mayoría de nosotros no conocemos la voz de Dios. La mayoría de nosotros conocemos la voz de nuestra religión. Conocemos el Dios que se ha creado de la religión. No estoy hablando más de la religión. Kenneth Pargamet, un psiquiatra, decía, hablando acerca de la religión, del budismo, del islam, del judaísmo y del islamismo y de los judíos, él habla acerca de los beneficios que da una religión emocionalmente sana y cómo la religión también
se puede, y cómo la religión también se puede convertir en una religión tóxica, la cual triste y llanamente deteriore lo que es la relación psicoespiritual entre la criatura y el Dios que la creó. Ejemplo, muchas veces estamos en un limbo espiritual y estamos conectados con nuestra religión. No es malo estar conectado con la religión, solo que la religión no da espiritualidad. Lo que da espiritualidad es precisamente el haber aceptado al Dios que nos creó, y el Dios que nos creó, por ende, hizo que los hombres construyeran una religión donde la espiritualidad pueda expandirse en la iglesia o a la religión a la cual nosotros pertenecemos. Y nuestra familia puede experimentar dentro de la religión a lo que llama este psiquiatra llamado, ¿cómo se llama este psiquiatra? El que hizo un estudio, el estudio más expansivo para el año 1937 en la Universidad de Harvard. Nosotros vamos a tener Robert Winderher. Ese caballero hizo el estudio más expansivo con personas de los estratos sociales más vulnerables de Boston y también de la Universidad de Harvard, y al finalizar el estudio, después de haber hecho por más de 50 años el estudio, se dieron cuenta que la gente lo que andaba buscando no era, escúcheme bien, no era ni, lo que le dio satisfacción no fue ni tan siquiera la educación, no fue el buen trabajo que tenían. Para los que crean que sus hijos, no estoy diciendo que los hijos no tienen que ir a buenas universidades, no tengo que decir que los hijos no tienen que llevarlos a buenos hoteles y pueden llevarlos a pasear, etcétera. Señores, lo que va a salvar a nuestros hijos y lo que va a construir un muro de separación en esta sociedad brutal que puede matar la religión de nuestros hijos. Y hay unas estadísticas, pastor, que no voy a dar por falta de tiempo, que la mayoría de nuestros hijos leen la Biblia, incluso los adultos, leen la Biblia solamente un 3%. Escúchame bien, un 3% solamente la lee. Y que de 9 a 10 horas pasan en los teléfonos inteligentes o en las pantallas que tengan que ver con televisor y demás. Quiere decir que pareciera ser que la espiritualidad es un bajón, es un bajón. Sin embargo, cuando vamos la familia a la iglesia, la familia adora como que es una familia totalmente espiritual. Pero cuando los hijos crecen y están en esa etapa que se llama la ventana 414, cuando llegan a la preadolescencia y la adolescencia, cuando van a la universidad, nuestros hijos se van de la iglesia porque nunca vivieron una espiritualidad emocionalmente sana. Se mantuvieron conectados a una religión, y cuando esa religión se esfuma, entonces triste y llanamente no hay experiencia espiritual. Y al no haber experiencia espiritual, entonces nuestros hijos triste y llanamente se desligan de la religión y no tienen contacto con el Dios trascendente, que puede de alguna manera mantener en jaque lo que es la vulnerabilidad genética. Ya termino diciendo que Abraham, amados y distinguidos hermanos, bueno, me queda tiempo, no hasta las 7. Abraham escucha la voz de Dios y no consultó con su esposa, no la levantó, rompió todos los parámetros de lo que dicen los terapeutas, lo que dicen los psicólogos clínicos y demás. Abraham se levantó porque escuchó la voz de Dios. No sé cuántos de nosotros conocen la voz de Dios. A mí me da brega, de alguna manera, discernirla. De alguna manera, nos da como brega discernirla, porque tenemos tantas voces, tenemos tantas luces en un siglo XXI, que la voz de Dios es difusa. No hay como forma en la cual ese sentido, que el mismo que creó el sentido, nosotros podamos conocer a quien creó el sentido. Y lo interesante es que Abraham anabaldó su asno y se fue. Y cuando estaba en la falda de la montaña, los sirvientes
él le dijo que lo esperaran ahí. Y le dijo a los sirvientes que él iba a ir con el muchacho y regresaría. En Hebreos capítulo 11 habla acerca de que Abraham creía que de alguna manera Dios iba a resucitar a su hijo. Oigan la fe de Abraham. Oigan la fe de Abraham. En el libro de Génesis no se habla de resurrección en los capítulos 22 hacia abajo. No se habla de resurrección. Sin embargo, Abraham es el primer escritor, pudiéramos decir, o no el primer escritor, porque él no fue el que escribió el libro de Génesis, pero Moisés, pudiéramos decir, en boca de Abraham, o Abraham en boca de Moisés, es el primero que habla acerca de la resurrección. El primero que habla acerca de la resurrección. Es interesante. Miren lo interesante, que el primero que habla de la resurrección es la persona que había mentido y que había hecho cosas que eran desagradables ante Dios. Pero el Dios, el cual lo había creado, fue garante de su criatura y pasó por donde debía pasar la criatura para que la criatura, cuando fallara dentro de la familia, entonces la criatura pudiera pedir perdón a la esposa, pudiera pedir perdón a los hijos y que los hijos vieran que tenían un padre o que tenían una madre o que tenían un hermano el cual entendía su vulnerabilidad genética. Y es interesante que Abraham se va y cuando Abraham está allá en la montaña, el Dios al cual él conoce, entonces lo llama. Pero lo interesante es, señores, que en el antiguo Oriente Próximo, quienes pedían sacrificar a sus hijos eran los dioses paganos. No vemos ningún sacrificio de humanos en el relato bíblico, solo la Hexté nos dice que es la misma palabra que se utiliza para sacrificio, para holocausto, en el tabernáculo, en Levítico. Sin embargo, hay una discusión teológica si fue que la hija sacrificó su virginidad, y hay muchos que dicen que fue que a Hexté la sacrificó, pero Dios no se la pidió en sacrificio. Sin embargo, en Génesis capítulo 22, Dios sí le pide sacrificio a Abraham. Entonces, hay veces que Dios le está pidiendo a la familia que no se mude. Hay veces que Dios le está pidiendo a la familia que no envíe a sus hijos a ese colegio o a esa universidad. Hay veces que Dios le está pidiendo a la familia que no coma de esa comida, que no coma pizza, que no beba Coca-Cola. Ay, perdón. Hay veces que Dios le está pidiendo a la familia que no salga con esa familia, porque esa familia es una mala influencia para ellos. Hay veces que Dios le está pidiendo a esa familia que dedique más tiempo a la oración, al estudio de la palabra de Dios, que utilice más tiempo para cantar. Pero sin embargo, hay que desarrollar a la familia y nuestros hijos tienen que llegar temprano al colegio y eso es bien, tienen que llegar temprano al colegio. Pero déjame decirte en esta mañana que si tú te conoces a ti y sabes quién eres, que aún lo bueno que haces, Isaías 54:6 dice, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No hay nada bueno en ti, absolutamente no hay nada bueno. Aún lo bueno que tú haces, cuando tú de alguna manera reconoces que eso es bueno, ya es un trapo de inmundicia. Lo bueno que tú y yo hacemos es porque estamos conectados con el Dios que nos creó buenos y con el Dios que puede hacer que fluya algo bueno de nosotros. El Espíritu Santo no descenderá en una familia bien educada, en una familia bien formada. No estoy diciendo que las familias no deben educarse. La familia debe educarse, debe enviar a sus hijos a buenas universidades. La familia tiene que tener tiempo para ir a lugares y recrearse. Pero déjame decirte que lo más importante que tú puedes hacer por tu familia es crear un ambiente de espiritualidad que precisamente marque el corazón, lo más profundo del ser de tus hijos y de las personas que viven contigo, porque eso va a ser un escudo frente a los aprófitos que hay en esta vida, que hay en esta sociedad. Las familias están siendo vulneradas de todas maneras y de todas formas. La homosexualidad, el lesbianismo, familias uniparentales, monoparentales, el sexo libre, etc. Entonces, la única forma que tú y yo podemos hacer que nuestras familias sean familias victoriosas es si por alguna razón nosotros fortalecemos lo que es el lazo con el Dios que nos creó.
Y para fortalecer el lazo con el Dios que nos creó, debemos tener una espiritualidad emocionalmente sana. ¿Saben qué? Dios va a responder desde el cielo. Y aquello que tú crees que vas a perder, Dios lo va a bendecir de una manera sobrenatural, de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. El milagro fue que cuando Abraham iba a matar al muchacho, entonces se escuchó la voz desde el cielo. ¿Y cómo Abraham sabía que era Dios que le estaba hablando desde el cielo? Porque Abraham se conocía. Y déjame decirte, déjame terminar ya en esta mañana. Cuando yo estaba estudiando en Bonao, pastor, ¿no era esto yo iba a hablar, pastor? Yo me dice hablar de esto ahora. Pues. Cuando yo estaba en Bonao, hermanos queridos, yo estaba estudiando para ser pastor. Pero lo último que yo era pastor. Lo último que yo era pastor. Lo último que era pastor. Incluso en el cuarto año. Qué egocéntrico era. Tal vez lo soy, pero estoy luchando con eso. Incluso en el seno de la familia. Incluso en el momento que era el momento de la espiritualidad, el momento de estar conectado con Dios. En el momento que debíamos abrir el corazón para que la influencia del Espíritu Santo fuera desplazando toda la escoria, extirpando y erradicando todo aquello que de alguna manera pudiera vulnerar la familia. Hasta que ese día, en ese momento, comencé a leer algo que decía que debía conocerme a mí mismo para poder tener una espiritualidad emocionalmente sana. Y me di cuenta que en mi familia yo había propiciado que tuviera una espiritualidad tóxica, una espiritualidad no sana. Le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a mis hijos, y mi niña, que es la más grandecita, me dijo, papi, tú lo hacías, oigan la inocencia de un niño. Papi, tú lo hacías porque tú querías lo mejor para nosotros. Y este corazón dañado brutalmente por el pecado, y que de alguna manera entendía que las cosas deberían hacerse de una manera, hasta que pude encontrarme en aquel momento que Dios me habló, en aquel momento que yo fui reconociendo quién era, quién soy. Y la espiritualidad mía y de mi familia ha cambiado significativamente. Así que si tú quieres tener una espiritualidad emocionalmente sana, si tú quieres que tu familia sea una familia espiritualmente fuerte, conócete papá, conócete mamá, y tu experiencia contigo y con Dios será expansiva a tus hijos y será de bendición para toda la familia. Que el Señor nos bendiga.